Y tendrán que ver cómo Él levantará promesas que el diablo quiso aplastar. La mano de Dios me restaurará y aún los demonios tendrán que callar, porque Dios no es movido por una opinión, ni mucho menos una posición. A Dios mi pasado no le importa ya, pues Él lo lanzó a lo profundo del mar. Dios les bendiga, mi nombre es Ariel García, soy del país Honduras y quiero compartirles mi testimonio para la gloria y honra del Señor. En este día el Señor ha puesto a dar lo que Él ha hecho, donde podemos decir que estando en las tinieblas pude venir a la luz solamente con el poder del Señor, cuando antes estaba mi vida llena de tristeza, de rencor, de odio, donde nadie pudo dar nada, solamente aquel que dio su vida en la cruz pudo salvar mi vida del homosexualismo, de la pornografía, de la prostitución, de las drogas, donde yo vivía en las calles vendiendo mi cuerpo, donde ya no me importaba lo que el hombre o el ser humano dijera. Di mi vida y empecé a vender mi cuerpo. Quiero contarles, hermano, antes de entrar a esos detalles, cómo fue que empezó mi vida. A la edad de 5 años en mi país Honduras, fui abusado por una persona cuando era un niño. Era solamente un niño que solamente lo que quería era vivir, jugar, como cualquier niño, jugar carritos, jugar en la tierra, porque en mi país así se juegan los niños. En mi edad de 5 años jugábamos un juego que se llamaba en mi país Chiviricuarta, que quiere decir cubrirse y esconder. Jugábamos con mi familia, mis hermanos y primos, y hubo un muchacho que siempre él se me quedaba viendo, yo no entendía por qué, era un niño, y él empezó a buscarme cuando jugábamos. Siempre él escogía, cada vez que jugábamos, a esconder conmigo. Un día él empezó a tocarme y ahí empezó el maltrato y el abuso. A mi única edad de 5 años, cuando tan siquiera sabía qué era la vida, ahí empezó desde ese momento mi calvario. Pero yo puedo decir, hermanos, y yo les aconsejo a todo aquel que está viendo este video, que a veces nosotros como padres descuidamos a nuestros hijos. Creemos que nuestros hijos se van a criar al donar, cuando nosotros es el deber de nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos la vida. Porque allá afuera no sabemos cuánta gente no se toca el corazón para hacer lo que hicieron conmigo. Yo les aconsejo a los padres, a los que van a ver este video, que por favor cuiden de sus hijos. Yo ahora le doy gracias a Dios. Tengo un hijo y yo no quisiera que lo que yo viví cuando era niño le suceda. Por eso les quiero compartir que a la edad de 5 años, hermano, me abusaron. Crecí con aquel temor, rencor. Seguí creciendo con aquel duda, donde empezó mi mente a maquinar pensamientos, donde mi propia mente decía, puedo decirlo, así soy yo, o tengo que hacer esto. O sea, nadie me enseñó, nunca conocí a mi padre. Doy gracias a Dios que tuve a mi madre, que a mi edad de 7 años ya tuvo que venirse para este país, donde me quedé solo con mis tíos, familiares. Ellos tuvieron que cuidar de mí, y como en el país de uno no hay tanto, como podemos decir, gente que lo va a cuidar bien a uno, bueno, doy gracias a las personas que me cuidaron, pero uno escoge andar en las calles. Se crece como un animalito, podemos decir, de que tú andas aquí y no te regañan, solamente lo que te dicen es pórtate bien y todo. Entonces allá no hay nadie que te aconseje o te diga no hagas esto o lo otro. Entonces yo me crié y seguí caminando y caminando conforme iba creciendo. A la edad de 12 años, antes de venir a este país, Estados Unidos, un tío mío abusó también de mí. Y desde ahí yo empecé a crecer y a crecer con mucho dolor en mi corazón. Y yo decía en mi corazón, por el no tener un padre, un día que yo tenga a mi padre lo voy a escupir en la cara. Le voy a preguntar tantas cosas que yo ahora en día entiendo que por la gracia de Dios puedo decir que hay un verdadero Dios que cambia, transforma, que liberta, que toca los corazones. Aquel que aunque el hombre no dé nada, ni un centavo, Dios te llama de lo más vil y menospreciado. Ahora yo puedo decir, hermanos, que cuando yo estaba en esa edad, empecé con mi vida, empecé a vivir en una mentalidad
donde mi mente propia decía, así eres tú, donde los demonios poseyeron mi vida, donde yo decía, ok, tengo un cuerpo de hombre, pero yo quiero ser mujer, porque eso es lo que el diablo le empieza a meter a uno en el corazón. Déjame decirte, amigo, hermano o persona que estás viviendo en una lucha, una dificultad o vives en esta vida, hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que liberta. No hagas caso a lo que la mente diga, haz caso a lo que Dios puede hacer en tu vida, así como lo ha hecho conmigo. Yo, hermanos, cuando estaba en Honduras, recuerdo que viniendo a este país, empecé a entrar a la escuela como cualquier joven, empecé a crecer, nadie me enseñó nada, solamente empecé a crecer, no tuve aquel rigor, puedo decir, de que mi padre me dijera cómo se hacen las cosas. Fui creciendo, le doy gracias a Dios que mi madre luchó, nos mantenió, nos dio de todo para poder seguir adelante. Pero dentro de mí había algo que adentro me dolía, que yo lo guardaba. Aún mi madre me hizo muchas preguntas y me decía, Ariel, ¿es esto? Y yo le decía no, por el temor, que no sé cómo la gente iba a tomarlo o que la gente iba a pensar. Pero yo les quiero decir y compartir de que a veces nosotros como padres debemos de hablar con nuestros hijos, preguntarles, no ser como unos padres violentos, padres enojados, decirles cuéntame, porque a veces es lo que hacemos nosotros. Usualmente queremos exigirle a nuestros hijos que nos cuenten la vida de ellos, pero a veces nosotros cerramos, nos quedamos como en una caja y decimos, no le voy a decir porque no le tengo confianza a mi mamá, no le tengo confianza a mi papá. Ese yo era. Pero yo les voy a explicar, hermanos, lo que a mí me sucedió. Cuando empecé en la escuela, empecé a crecer con dudas. Era una persona de que era muy contento, me gustaba llamar la atención. Cuando estaba en la high school, en la escuela, empecé a tener aquellas pasiones desordenadas, donde no me importaba, decía yo soy feliz y yo voy a hacer como yo quiera, pero llegando a la casa era otra persona, donde me escondía de mi mamá, de mis hermanos, pero en la escuela era otra cosa, donde yo empecé a meterme al baile, donde yo empecé a actuar como una mujer, empecé a actuar como ya no como lo que Dios me había creado, sino que me había hecho algo que yo no era. Pero les quiero decir de que fue creciendo y creciendo. Cuando yo cumplí 15 años, me fui del hogar, me fui de la casa de mi mamá. Es cuando, como dicen en Honduras, cuando se dan cuenta de todo, es cuando el que teme huye. Entonces yo temí y no quise abrir mi corazón a mi familia. Y empecé donde yo no pude experimentar mi vida, donde no pude decirle a la gente la confianza y decirles qué era yo. Empecé a entrar, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, de que empecé a entrar en la lascivia, en mi propia incupiscencia, diciendo que yo era feliz como vivía. Conocí amistades que me empezaron a inculcar en los bailes, en las discos, donde me empezaron a mostrar qué es el maquillaje, donde encontré muchos homosexuales allá donde me decían, oh, tú eres homosexual, tú eres una mujer, deberías de transformarte, deberías de operar tu nariz, deberías de operar tu cuerpo, donde empecé a ver cosas de que yo nunca me imaginé que me iba a llamar la atención. Fui creciendo y creciendo, empecé a entrar a los clubes a mis 16 años, me empecé a vestir de mujer, empecé a maquillarme, por la noche era, según yo en mi mentalidad, una mujer, por la tarde era un niño, y así viví mi vida. Entraba y salía de la casa de mi mamá cuando empecé a hacer cosas que Dios, sea como siempre, uno a veces le duele en el corazón, porque si uno hubiera tenido el temor de Dios, no creo que hubiera hecho esas cosas. A la edad de 17 años vuelvo a mi casa. Mi hermano, para la gloria y honra del Señor, mi hermano que ahora es mi pastor, Anuar García, él empezó a clamar por la iglesia, empezó a clamar por lo que era el pueblo de Dios, empezó a clamar lo que era por la familia de nosotros, porque en mi familia éramos católicos todos, como dicen allá, de hueso colorado, pero solamente nos congregamos los domingos. Puedo decirlo de que ahí empezó Dios a tocar los corazones uno por uno, y uno por uno vinimos al Evangelio. Cuando yo vine a los 17 años al Evangelio, mi único anhelo era cantar. Empecé a venir a la iglesia, estando haciendo las cosas a escondidas de mi familia, viviendo una vida sin pensar más allá, que yo estaba dañando mi propio cuerpo, dañando mi propio autoestima. Empecé a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Aparentaba en la iglesia una cosa
y adentro de la iglesia aparentaba otra cosa, cuando yo mismo me estaba engañando a sí mismo. Me recuerdo, hermanos, ese día yo estuve en la iglesia jugando con las cosas de Dios porque no me dieron mi capricho de cantar en la iglesia que yo estaba. Como siempre, los reglamentos cuando dan una iglesia para que tú puedas servir a Dios en un altar, Él siempre guardarse para Él. Estas cosas yo no las entraba en mi mente porque siempre fui una persona muy inconstante, una persona de doble pensamiento, de que me decían algo, me entraba por un oído y me salía por otro. Pero yo puedo decir, hermanos, de que cuando Dios tiene un llamado o cuando Dios tiene un propósito en la vida, no importa lo que los demás digan, no importa lo que el hombre diga, Dios tarde o temprano lo hace. Yo vine, me bauticé, entré a la iglesia, nomás duré 3 meses. Cuando no tuve mi capricho de cantar, me salí de la iglesia y desde ahí, desde los 18 años en adelante, hice mi vida un papalote, como podemos decirlo con todo respeto. Empecé a hacer cosas que hoy en día me pongo a pensar, digo, ¿cómo dañé el nombre de Dios? ¿Cómo ensucié el nombre de Dios? Y si digo eso es porque hice cosas avergonzosas, que tal vez no las puedo contar, pero voy a decir algo que muy hermoso es, que el día que Dios vino y tocó mi corazón, cuando yo estaba en las calles, en la prostitución, en el homosexualismo, donde ya no me valía mi cuerpo, ya no me importaba lo que los demás decían, empecé a dejar mi pelo crecer, empecé a tomar hormonas, empecé a inyectarme, queriendo cambiar mi cuerpo, donde empecé a rasurarme todo mi cuerpo, donde yo empecé a vender mi cuerpo, donde las amistades mías, me empezaron a mostrar la droga, el cristal, empecé a fumar, empecé a inhalarlo y empecé a hacer lo que yo no era. Y ahí es donde apareció ese nombre que se llamaba Kimberly de Río, donde yo decía que era feliz, que era una mujer, que por fin yo me iba a transformar lo que el diablo quería hacer. Pero yo doy gracias a Dios que hoy en día sirvo a Dios y que hay un Dios que liberta y que transforma. Créanme que hay mucho que contar, pero no me bastaría el tiempo para contárselo, pero les voy a explicar lo que me pasó después de que yo me alejé de la iglesia. Por eso yo le digo a los padres, yo le digo a cada joven que está viendo este video o persona más allá que va a verlo, yo les aconsejo que si tú ya te acercaste a Dios, no te apartes, no importa la lucha, no importa el problema, la dificultad, creen en la palabra, creen en sus promesas, porque solo esto nos va a ayudar a llevar al camino de la salvación. Solo esto a mí me ayudó a cambiar muchas ataduras, muchas cadenas, mucho ayuno, mucha oración, mucha palabra, para poder salir más allá a la libertad que quería yo, porque cuando yo estaba en las calles, nadie le importé. Yo empecé a vender mi cuerpo, empecé a dar todo a los hombres. Yo decía en mi mente, tanto el odio que yo tenía en mi corazón, yo mismo decía, el amor que nunca tuve un padre lo voy a encontrar en un hombre. Pero esa es la mentalidad que a uno se le mete en la mente. Piensa uno estar contento ahí, pero créeme, joven, que estás viendo eso no te va a llevar a la libertad ni a la felicidad. Eso te va a ir matando, destruyendo día a día. Ven a Cristo, que es el único dador de la vida. Nosotros, cuando yo estaba en eso, yo decía, como dicen ahora en inglés, gay means happy. Como dicen en español, quiere decir que ser gay es felicidad. Es mentira. Esa es la mentira que el diablo ha puesto en tu mente. Mira, yo hacía las cosas, llegaba a mi casa y venía con aquella tristeza, con aquel dolor. Aparentaba en frente de mis amistades felicidad. Y llegando a mi casa era tristeza, dolor, un llanto. Iba, me acostaba con un hombre, me acostaba con otro, hacía lo otro, pero nunca encontraba la felicidad hasta que la encontré en Cristo Jesús. Yo les voy a contar esto. Viviendo en las calles, me recuerdo de que yo, estando drogado, yo me vestía, en el día andaba de niño y en la noche andaba de mujer, pero ya cuando yo ya estaba hormonado, que mi cuerpo estaba cambiando como según una mujer, empezaron a crecer mis senos, empezó a crecer mi cuerpo en diferentes formas. Yo me sentía sucio por dentro, pero dentro de mí algo me decía, tú eres mujer, pero a la vez el Espíritu, porque acuérdense que la Biblia dice que el Espíritu Dios nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad.
Yo siendo conocedor, Dios me hablaba a mi corazón, me hablaba por sueño y me decía, yo no te llamé para esto. Me acuerdo estando en las calles, yo pasaba por las iglesias y me daba miedo viéndome como yo estaba, porque dentro de mí había el temor de Dios, dentro de mí había un conocimiento de la verdad, que esa es la única verdad. Más allá hay mucha gente que conoce el temor de Dios, crecieron en el cristianismo, se vuelven, como dice la palabra, y disculpen que diga, como el perro que vuelve al vómito, sirven a Dios, mañana vuelven otra vez, pero yo les quiero contar esto. Cuando yo estaba en las calles prostituyéndome, había adentro de mí algo que me dolía. No me importó, yo hacía dinero, hacía vestuarios caros, maquillaje caro, pero eso no valía nada, porque volviendo al hotel o volviendo en las calles donde terminé después de tener hotel, terminé en las calles, eso no traía felicidad. Recuerdo de que yo hice mi propia casa en la calle, hermanos, después de tener tanto dinero, de tener tanta riqueza, donde los hombres a mí me decían, vive conmigo, yo te doy casa, yo te doy carro, yo te opero, todo esto. Pero yo decía no, porque yo soy un hombre. Pero dentro de mí, cuando yo estaba en la droga, yo ya me olvidaba que yo era un hombre y decía que era una mujer, que estaba atrapado. Esa es la mentira que muchos están metiendo hoy en la mente, los jóvenes. Dicen de que son hombres y que están atrapados en un cuerpo de mujeres. Déjeme decirle que eso es una mentira del diablo. Eso es lo que uno piensa en la mente. Solamente recuerda lo que la palabra de Dios dice, que creó varón y hembra. Creó Jehová, no creó hombre con hombre. Eso es mentira. Pero eso es lo que ahora en día podemos ver vida como está. Yo estando en lo que yo estuve antes, ahora a mí me da vergüenza decir cómo ahora la vida está. Pero es igual por nosotros, pueblo de Dios. Debemos de seguir orando. Yo doy gracias a Dios que mi hermano no se cansó 9 años, que yo estuve fuera de Dios. Oró y oró, ayunó, montaña, oración, todo estuvo haciendo él para que Dios tocara mi corazón. Me recuerdo que cuando yo estuve en las calles, un día antes algo me habló a mi corazón y me dijo, no salgas. Y yo dije, ¿será la droga de ayer que me drogué o seré yo mismo? Bueno, yo hice caso a lo que dentro de mí decía. Ese día me maquillé, me vestí. Yo era de las personas de que no me importaba la vida. Cualquier persona me ofrecía droga o me ofrecía dinero estando ya en las calles, no me importaba. Hacía lo que yo quería, porque yo me mandaba a sí mismo. Quiero compartir esto que a mucha gente no lo sabe. Tal vez yo he contado este testimonio en las iglesias, pero lo voy a decir para la gloria de Dios. Cuando yo estaba en las calles, a mí me pasaron sífilis, gonorrea, casi sida. Estaba un poquito así para tomar. Puedo decir que lo tuve, pero la misericordia de Dios me alcanzó y me sanó. Porque ahora puedo decir que Dios es bueno, que Dios salva, Dios liberta, que Dios transforma, que Dios no quiere verte sufriendo. Dios no te quiere ver así. Dios quiere verte feliz en su reino. Él quiere llenarte de su presencia. Ahora en día, de todo lo que hice, sí me avergüenzo, pero le doy gracias a Dios porque tengo un testimonio cómo hablar y decir que hay un Dios que cambia, que transforma, un Dios que liberta, que aunque el hombre diga lo que diga, Dios dice la última palabra. Como dice una alabanza, que para hacer lo que Dios quería ver en nosotros tenemos que ser quebrantados. Créeme que no ha sido fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo he podido salir adelante. Ahora yo lo cuento para la gloria de Dios. Cuando estaba allí en las calles, recuerdo que la voz me dijo, yo no te llamé para esto. Ese día estaba triste yo, estaba con un dolor en mi corazón. No salí a prostituirme, solo me drogué. Ese día vine, se amaneció, era de madrugada como las 3 de la mañana cuando yo escuché esa voz. A las 3 de la madrugada pasó todo el día, seguí drogándome. A las 6 de la mañana voy a la tienda a comprar siempre a la par donde yo estaba en la Pico, allá en Los Ángeles. Yo iba a comprar botellas de agua para lavar mi cuerpo porque hasta ahí llegué. Donde ya no usaba maquillaje caro, usaba maquillaje de la 99, perdón. Y empezaba a maquillarme. Me recuerdo que encuentro una muchacha y la veo ese día y le digo, qué bonito tu maquillaje. Y ella me dice, gracias. Y cuando esa persona la veo, y estaba otra persona a la par de ella. Y me pregunta esa persona, ¿y por qué estás así? Y en ese momento yo le dije, por favor no me digas nada. Y me preguntó, siguió ella con aquella insistencia y le dije, ¿sabes qué? Mi mamá es cristiana y me corrió de la casa y ahora estoy en las calles. Me recuerdo que cuando Dios y el poder de Dios
entra en una persona, ahí podemos ver que Dios da la autoridad, el poderío para hablar con autoridad. Entonces ahí en ese momento los demonios que a mí me poseían, que me tenían atado, empezaron a hurgarse dentro de mí. Yo mismo le digo, cállate, no me digas nada. Y me dijo ella, déjame decirte que pronto Dios te va a llamar. Pronto Dios te va a libertar y te va a convertir lo que Él quiere convertir en ti. Pero no tardes, me dijo. Ese día empecé a llorar. Me recuerdo que dejé todo, me fui corriendo donde yo vivía. Me acuerdo que hice una casa con unos trapos. Había un basurero y un palo y un árbol. Ahí hice mi casa, ahí dormía. Y regreso ahí estaban personas con las que se drogaban conmigo. Me miraron llorando en un quebrantamiento y me decían, ¿qué tienes? Yo les decía, Dios me está hablando. Y ellos se burlaban. Y yo les dije, no te burles, porque quien quita que Dios ahora tú me ves así y mañana me ves convertido y yo pueda ser el que te va a predicar y te va a salvar para la gloria de Dios. Y ellos seguían riéndose, burlándose. Recuerdo que ese día me habían robado el teléfono ellos. Yo necesitaba aquella palabra, necesitaba aquella verdad, necesitaba aquel amor que nunca lo había tenido. Y lo buscaba en los hombres, lo buscaba en las mujeres. Yo decía que yo era una mujer cuando eso era una mentira. Mucho joven hoy en día dice ser mujer cuando es un hombre. Dios quiere que formes familia. Dios quiere darte hijos, te quiere dar un ministerio. Te quiere dar tantas cosas, tantas bendiciones, pero porque causa de que queremos nosotros mismos hacer lo que nosotros queremos. Como dice la palabra de Dios, que si alguno viene en pos de mí, niéguese en sí mismo y tome su cruz. Nosotros no queremos tomar la cruz porque nos encanta vivir como vivimos, pero Dios no quiere eso. Como dice su palabra, Él quiere obediencia y no sacrificio. El que se encarga de cambiarte es el Espíritu Santo, no el hombre. A mí empezó Dios a trabajar conmigo. Le hablo a mi hermano y me recuerdo que ese día a mi hermano le tocaba predicar. Y siempre, como dice la Biblia, que hay que dejar todo por causa del Evangelio. Pero mi hermano, una cosa sí, él nunca dudó de que Dios podía cambiar mi vida. Me recuerdo que ese día mi mamá me contó esto, porque yo estando en lo que estaba, mi mamá dice que estaba platicando con mi hermano ese día mismo, que a mí me estaba aconteciendo esto. Y le dijo mi hermano, ¿has visto a Ariel? Y entonces vino, mi mamá le dijo, oh, sepa qué se hizo, no me importa, porque yo llegué todavía a odiar a mi mamá, a decirle, maldita la hora que me pariste, donde decirle que prefería una P antes que fuera mi madre ella, porque fue tanto odio que me llevó a tanta suciedad, a tanta tristeza. Pero yo déjame decirte que hay un Dios que sí toca los corazones. Ese día mi hermano iba para la iglesia a preparar el mensaje para predicar. Cuando recibió la llamada mía, me recuerdo que para que yo usara un teléfono para llamar, yo tuve que dar droga para llamar a mi hermano. Porque yo era aquel anhelo de querer cambiar, ya no quería la calle. Ya sentía dentro de mí que ya no podía seguir con lo que yo estaba, me sentía sucio. Llegué a pesar 120 libras, siendo un joven de 20 años, donde yo mismo me miraba y decía, ¿qué he hecho conmigo? Donde la droga me estaba comiendo toda mi cara, que solo el maquillaje me cubría. Donde mis pies estaban llenos de hongos rotos, mis dedos se los estaban comiendo todas las uñas, la droga, la cara la tenía llena de hoyos. Ese día le hablo a mi hermano y le digo, por favor ayúdame, ya no quiero vivir así. Ese día sentí el poder de Dios que tocaba mi corazón y me decía, te quiero transformar, te quiero libertar, quiero hacer grandes cambios en tu vida, pero tú tienes que abrir el corazón. Ese día mi hermano llegó, me desahogué, hablé todo lo que yo sucedí, lo que hice en esos meses, en esos años que estuve en la prostitución. Y él solo me escuchó, yo le decía, abrázame, y él me decía, quiero escucharte primero. Y él me dijo ese día, ¿estás seguro que tú quieres cambiar? Porque tú mucho has jugado con Dios. Esto no es para jugar, esto es en serio, me dijo. Y ese día que él mismo tocó, me habló y me predicó, ese día volví a la casa de mi mamá, le pedí perdón. Él estaba en un llanto que no paraba de llorar. Y no era que era la droga o no era nada, sino que Dios estaba tratando con mi corazón. Llegué, me bañé. Mi mamá decía que daba un miedo porque estaba muy flaco, demacrado. No era el Ariel que ella conocía, el que ella había dado luz. Ya la droga, todo lo que yo había hecho en el mundo, me estaba matando. Recuerdo que ese día me llevan a la iglesia y cuando entré a la puerta, ahí donde yo pude sentir la paz, el amor de Dios,
donde yo pude sentir el Espíritu Santo que me decía, ven, entra, hijo mío. Recuerdo que también los demonios me hablaban a mi mente y me decía, mátate, tú no vives para nada, tú no sirves para nada, mírate cómo te ves. Empezó ese día y entré en la iglesia y me recuerdo que solo entré remolineando. Empezó a hacer algo Dios y empezó el Señor a levantar gente y empezaron a orar por mí y entré danzando, glorificando a Dios. Ese día hubo rompimiento de cadenas, vomité. Ese día hicieron de todo orando por mí y Dios libertó mi vida. Desde ese día empezó mi restauración. Venían ataques de ansiedad, ataques de depresión, donde yo me volvía loco y gritaba, donde yo solo con mi hermano viviendo, él me cedió su casa para estar con él. Yo iba a trabajar con él y me volvía loco. Y yo decía esto, yo no quiero sentirlo, yo me quiero morir. Pero adentro de mí el Espíritu Santo me decía, aguanta un poco más porque yo voy a hacer grandes cosas en tu vida. Solo tienes que aguantar. Y recuerdo cuando Dios mismo en ese cuarto donde yo vivía me decía ayuno y oración, palabra. Y yo solamente ayunaba diario, oraba, leía la palabra y empezaba el Espíritu Santo a ministrar mi vida. Empecé a buscar de Dios. Mi hermano y unas hermanas de la iglesia, y doy gracias a Dios a mi hermano primeramente que Dios usó para rescatar mi vida. Pero hubo una persona que esa persona Dios usó. Y puedo decir con libertad el nombre Franny Mo. Esa hermana fue la que me ayudó en mi vida espiritual, donde ella oraba por mí, donde ella me llevaba a la montaña de Big Tajunga Caño, en esa montaña a orar. Donde ahí Dios rompió cadenas, me libertó, donde transformó, donde ella me llevaba también a retiros, a semanas de retiro, semanas de oración. Porque yo quería ser libre, porque yo mismo sabía que lo que yo era no era agradado a Dios, porque yo decía, yo no me quiero perder. Yo antes le decía a la gente me decía, mírate cómo te ve. Yo le dije, un día voy a ser diferente y el día que yo acepte a Cristo voy a ser para siempre libre y no voy a ser un hipócrita, sino que voy a ser uno verdadero. Porque ahora en día, hermano, muchos decimos ser cristianos, pero atrás de la iglesia estamos haciendo otras cosas, pero adentro del evangelio tenemos que ser santos, como Cristo lo dice, ser santos porque yo soy santo. Yo les voy a contar esto, no ha sido fácil, hermano, me ha dolido, me ha costado demasiado, pero solo con la ayuda de Dios he podido salir adelante. Ahora en día, hermanos, glorifico a Dios. A los 6 meses de convertido, viene el Señor y me regala regalos, y eso me empezó a dar un interés de buscarle más a Dios. Donde Él empieza a regalarme los dones de lengua, dones de profecía, donde Dios empieza a levantarme por la misericordia y por la gloria de Él, me empieza a usar. Y ahí empieza en la iglesia. Por eso yo te quiero decir, joven, que si tú estás pasando precaución, están hablando mal de ti, no te preocupes. Es parte de tu proceso, es parte de tu ministerio para que un día tú testifiques que pasaste todo esto para que Dios haga grandes cosas en tu vida. A mí me criticaban, como decían, este homosexual saliendo de la prostitución lo va a levantar Dios a hablar de Dios. Por eso es lo que dice la Biblia. La Biblia es muy verdadera y verdadera, que habla la verdad, que dice que de lo más vil, menospreciado, Él levanta para humillar a los altivos. Por eso en su misericordia, Dios, y no me jacto, la gloria sea para mi Rey. Él me rescató y pudo transformar mi vida, hizo cosas grandes. Y ahí empezó aún, y no voy a decir nombres, hermano, por respeto, porque de verdad la Biblia dice de que no hay pagar mal con mal, sino yo bendigo esas vidas, que por parte de esas vidas yo tuve el crecimiento ahora en día. Esas personas que a veces el enemigo las usó, porque déjame decirte que el enemigo no solo está en el mundo, está en todas partes, pero es de ti de ser fuerte, como dice la Biblia, que seguir adelante y viendo el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, porque solo Él te va a dar salvación. Yo te digo, querido amigo, querido hermano o persona que está viendo este video, si tú estás pasando o pasaste cosas así, sigue adelante, porque solo Cristo te puede salvar, solo Él te puede ayudar. Recuerdo que cuando Él hizo eso en mi vida, seguí. Ahora les voy a contar para la gloria de Dios. Tengo casi 9 años en el evangelio. Ahora cedo de la libertad, de la felicidad del reino de los cielos. Ahora, gracias a Dios, tengo a mi esposa, Joana García.
tengo a mi hijo Levi García y ahora Dios me ha dado la bendición de tener otro hijo que viene en camino. Y eso puedo decir que hay un Dios que cambia, un Dios que liberta. Recuerdo cuando Dios me decía, yo te voy a dar una esposa. Joven que estás ahí, ora por tu esposa, que Dios sabe el momento principiado que te lo va a dar. No es cuando tú digas, es cuando Él diga. Porque Él lo hace todo perfecto. Antes yo era homosexual, antes me prostituía, mas ahora yo digo, yo predico el evangelio, ahora yo glorifico a mi Dios, ahora yo tengo libertad de la buena y puedo decir que hay un Dios que rompe cadenas, hay un Dios que transforma, hay un Dios que saca el homosexualismo, hay Dios que limpia y purifica, no el Dios de palo de madera, no, el Dios verdadero, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios les bendiga y este es mi testimonio. Amén. Si hay una persona ahí, después de que haya escuchado este testimonio, necesita ayuda o oración, o necesitas una palabra de fe o de apoyo, porque yo también viví en esa vida y necesité ayuda, no dudes en llamarme. Mi nombre es Ariel García y mi número de teléfono es 603-1953. Esto no lo hacemos por querer ser famoso o querer ganar likes o nada, lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Estamos en la iglesia Remanente Fiel en Victorville. Si tú quieres contactarte con mi pastor, se llama Anuar García. Y si tú quieres ayuda, puedes llamarme al 213-603-1953. Dios te bendiga. La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da fuerza